Bueno, hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Están con sueño o aguantamos unos 40 minutos más? Qué bueno, este sábado para mí ha sido una bendición, ha sido un sábado muy especial. Conocer hermanos del Perú, hermanos de aquí de Bolivia, ver la iglesia llena y poder compartir la palabra de Dios. Y para comenzar con nuestro pequeño estudio de la tarde, vamos a leer en Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 6 y el versículo 7. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué interesante este texto, ¿no? Porque aquí el Señor nos dice de que hay solo un evangelio. Hay solo un evangelio, el evangelio eterno. ¿Qué es algo eterno, hermanos? Es algo que no tiene comienzo y que no tiene fin, es eterno. O sea que hay un solo evangelio. Y a través de todos los tiempos siempre ha existido un solo evangelio. ¿Ok? Ahora hay otro punto a analizar en el versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿A qué hace referencia este pasaje bíblico, hermanos? A que comenzó un juicio investigador, ¿verdad? ¿En qué año comenzó ese juicio investigador? En 1844, ¿no? El 22 de octubre de 1844, ¿qué verdad se desveló para los adventistas del séptimo día? La verdad comprimida en Levíticos 16 y en Daniel 8:14, la purificación del santuario. O sea que los mensajes de los tres ángeles están trazados en el contexto de la purificación del santuario. ¿Se entiende? Y para hablar de ello deberíamos ir, a Levíticos capítulo 16, a Daniel 8:14, y podríamos entender el antitipo del cumplimiento de esos tipos, ¿no? Perdón, el antitipo de esos tipos, esa es la palabra. Entonces, en ese contexto comienza como tal Apocalipsis el capítulo 14, los mensajes de los tres ángeles, del versículo 6 al versículo 12. Ahora, aquí tenemos la representación de nuestro primer padre Adán. ¿En qué contexto fue dado eso? En la introducción del pecado al mundo, en Génesis el capítulo 3. ¿Qué sucedió en Génesis el capítulo 3? Eva le creyó a la serpiente. Eso fue lo que sucedió en pocas palabras. En Génesis el capítulo 2, el Señor le había dado un mandato a Adán y a Eva. De todo árbol que hay en el huerto, de todo árbol, de cualquiera de esos árboles, tú comerás. Pero hay un árbol del cual no comerás. Probó su obediencia. ¿Me explico? Pero ellos tristemente desobedecieron. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Se entiende? Entonces, como el pecado entró al mundo, se puso en plan lo que se conoce el Evangelio eterno. Y justamente en esta ilustración bíblica, que teníamos en pantalla, encontramos a Adán degollando a un cordero. ¿Ok? Encontramos a Adán degollando a un cordero. Ahí está, gracias, hermano. Desde ese momento se estableció este sistema, hermanos, sistema de sacrificios. Y justamente en los días de Elías, como tenemos la imagen al lado, Elías le presentó cuál es el verdadero mensaje de justificación por la fe al pueblo. ¿A qué dioses estaba adorando el pueblo en los días de Elías? A Baal, ¿verdad? Al dios Sol de Sidón. Entonces Elías preparó un altar
puso las 12 piedras, cada una en su lugar, para mostrarle al pueblo la sencillez del verdadero evangelio. Ahora, en los días de Elías había mucha apostasía, ¿cierto? ¿Estamos en días de apostasía? Tristemente sí. ¿Deberíamos nosotros aprender a hacer ese altar? ¿Deberíamos aprender eso? La respuesta es sí. Pero no lo vamos a hacer literalmente, ¿verdad? Debemos aprender la lección espiritual contenida en ese altar. Eso es lo que queremos ver un poco en esta hora. Esto es lo que nos dice Joya de los Testimonios, la página 43, dice: el poder de Cristo, el Salvador crucificado para dar vida eterna, debe ser presentado al pueblo. Debemos demostrarle que el Antiguo Testamento es tan ciertamente el Evangelio en sombras y figuras como el Nuevo Testamento lo es en su poder desarrollado. O sea, de que el mensaje del primer ángel, que nos habla del Evangelio eterno, consiste en presentarle al mundo los tipos y antitipos que presentan a Cristo como nuestra justicia. Eso nos está diciendo aquí la sierva del Señor. El Nuevo Testamento no presenta una religión nueva. El Antiguo Testamento no presenta una religión que haya de ser superada por el Nuevo. El Nuevo Testamento es tan solo el progreso y desarrollo del Antiguo. O sea, de que el Antiguo Testamento presentaba la misma idea del Evangelio eterno, solo que en figuras y en símbolos. Pero en el Nuevo Testamento, la misma doctrina representada en el Antiguo Testamento, la presenta en la forma de Cristo Jesús, cumpliendo esas sombras y esas figuras. Siempre ha sido el mismo Evangelio, el Evangelio eterno, la victoria sobre el pecado. Dice: Abel creía en Cristo y fue tan ciertamente salvado por su poder como lo fueron Pedro y Pablo. Enoc fue representante de Cristo tan seguramente como el amado discípulo Juan. Enoc anduvo con Dios y ya no fue hallado porque Dios lo llevó consigo. Y a él fue confiado el mensaje de la segunda venida de Cristo. El Dios que anduvo con Enoc era nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Porque los patriarcas depositaban su fe en un cordero que literalmente lo veían allí, ¿verdad? Lo educaban desde su más tierna edad al cordero. Y cuando ese cordero ganaba peso y era simétricamente perfecto, lo sacrificaban. Y en esa sangre que derramaba ese animalito, ellos depositaban su fe como expiación por sus pecados. Ahora, en el tiempo presente, ¿en dónde debemos depositar nuestra fe nosotros? En el lugar santísimo. ¿Me explico? Siempre, hermanos, es una cuestión de fe, de creer a la palabra de Dios, de creer de que Dios me perdona y que Dios tiene el poder para que yo pueda vencer ese pecado. ¿Me explico? Vamos a seguir avanzando. Debemos despertar y comprender la situación. ¿De qué debemos despertar y comprender la situación? Porque el mensaje del primer ángel nos decía, en el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria. Quizás estamos dormidos, ¿no? Y no estamos entendiendo esa frase, temed a Dios y dadle gloria. Porque lo que sigue es de que ha llegado, ¿qué cosa? Su juicio, la hora del juicio. Y noten lo que nos dice aquí el profeta, dice, debemos despertar y comprender la situación. Estamos en el día de expiación y debemos trabajar en armonía con la obra de Cristo de purificar, ¿qué cosa? El santuario de los pecados del pueblo. O sea, de que yo, para purificar el santuario, debo, primeramente, ¿qué cosa? Confesar los pecados, para que los pecados, simbólicamente hablando, entren ¿en dónde? En el lugar santísimo. Y cada uno de nosotros debe hacer esa obra personal en su vida. ¿Y cómo nosotros debemos alertar al pueblo?
presentándoles la verdad presente. La segunda fase de expiación que se está llevando en el santuario celestial desde 1844 hasta el tiempo presente. Sigue diciendo, que nadie que desee ser hallado con el traje de boda se resista a nuestro Señor en su labor. Tal como es Él, así serán sus seguidores en este mundo. ¿Cómo era Jesús? ¿Pecó Jesús? No. ¿Nosotros hemos pecado? La respuesta es sí. El Señor nos brinda el perdón, nos justifica, nos imputa su justicia, ¿no? Pero no solo queda allí, sino que, simbólicamente hablando, en esa historia donde llega la mujer adúltera ante la presencia de Jesús, donde sus pecados son como la grana, ¿verdad? Son fuertes. ¿Cómo fue encontrada? En adulterio. ¿Me explico? Pero luego de que todos estos caballeros la condenan, los fariseos, ¿no? Y que ella recibe el perdón de parte de Jesús cuando le dijo, ni yo te condeno, vete y ¿qué cosa? Y no peques más. ¿Se entiende? Y estamos en ese proceso de santificación. Tenemos que entrar en ese proceso porque justamente la purificación es un sinónimo de santificación. Es ir limpiándote de tu iniquidad. Es ir vaciándote del pecado. Y llenándote del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no caer más. ¿Se entiende? Mire lo que dice aquí. Ahora debemos presentar ante el pueblo la obra de Jesús en los santuarios celestiales. Aquellos que no se solidarizan con Jesús en su obra en los tribunales celestiales, que no limpian el templo del alma de toda contaminación, sino que se involucran en alguna empresa, no están en armonía con este trabajo. Se unen al enemigo de Dios y del hombre en las mentes, líderes lejos de la verdad y trabajando para este tiempo. Qué tremendo, ¿no? Porque si nosotros no prestamos atención, hermanos, a este proceso que Jesús está haciendo y lo echamos, y lo despreciamos, ¿la obra de quién estamos haciendo? Del enemigo. Del enemigo. Y noten, hermanos, de que desde 1844 en adelante se empezaron a examinar los casos de todos los santos a través de toda la historia. Yo les hago una pregunta. ¿Los santos en sus días eran probados? Vamos a examinarlo, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a nuestras Biblias a Génesis. Génesis el capítulo 21. Noten qué interesante, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 22, pero antes de leerlo vamos a hacer un contexto. Aquí la Escritura está hablando de Abraham. Noten, Abraham. ¿Quién fue Abraham? El padre de la fe. Bueno, antes de Abraham, para ser Abraham, ¿quién era? Me explico. Porque primero tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba al principio? Abraham. Y para ser Abraham, ¿qué tuvo que hacer? Eso está en Génesis el capítulo 17. El Señor hizo un pacto con él. Hizo el pacto de la circuncisión, que simbólicamente hablando es la circuncisión del pecado y siempre significó lo mismo. El acto físico era necesario para no dañar un símbolo. Pero si no había una circuncisión del pecado, ¿la circuncisión física valía algo? La respuesta es no. Así circuncidado se perdía. ¿Me explico? Y Abraham llegó a una prueba que según aquí las Escrituras nos muestra como la prueba suprema de Abraham. ¿Cuánto tiempo estuvo Abraham esperando a Isaac su hijo? ¿Cuánto tenía? Perdón, hermana, que le interrumpí, ¿no? Pero hago otra pregunta. ¿Cuántos años tenía cuando salió de Ur de los Caldeos y cuántos años tenía cuando tuvo a su hijo?
75 tenía y a los 100 lo tuvo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo esperó entonces? 25 años. 25 años esperando que tu mujer estéril tenga un hijo. ¿Tenía lógica eso ante la razón humana? La respuesta es no. Y cuando lo tuvo, ¿cómo lo habrá amado, verdad? Y en ese contexto Dios le pide a Abraham un sacrificio. Vamos a leerlo. Capítulo 22, versículo 1 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Cómo dice sus versiones? Aquí dice que lo probó. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta aquí, y adoraremos, ¿y qué cosa? Y volveremos a vosotros. Qué interesante. ¿Qué le había pedido Dios que haga con Isaac? Que lo sacrifique. ¿Y qué le dijo Abraham a sus siervos? Espérennos aquí, esto es asunto nuestro. Vamos a ir, adoraremos y volveremos. Habló en plural. ¿Me explico? Interesante ese detalle. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6 dice: Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, hijo mío. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Tenía fe Abraham? Estaba siendo probado. El versículo 1 dice de que Dios probó a Abraham. Versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso ¿en dónde? En el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo, ¿para qué cosa? Para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco de que ¿qué cosa? Que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué interesante, ¿no? ¿Estaba siendo probado Abraham? La respuesta es sí. ¿Temía Abraham a Dios? La respuesta es sí. ¿Fue probado Belsasar? Sí. ¿Temía Belsasar a Dios? La respuesta es no. ¿Pasó el caso de Belsasar por el juicio investigador? La respuesta es no. ¿Para cuándo va a resucitar Belsasar? Para la tercera venida de Cristo a este mundo, luego del milenio. ¿A recibir qué? Su paga. La paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. ¿En qué creía Abraham? En el Cordero. Sin pecado, en el contexto de mi naturaleza carnal y pecaminosa. Ni en un pensamiento pecó Jesús. ¿Creemos eso? Porque si lo creemos y lo reclamamos por la fe, ese don puede ser para nosotros, hermanos. ¿Qué creerlo?
Miren lo que sigue diciendo aquí. Mensajes selectos, tomo 1, página 145. Estamos en el gran día de la expiación cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Hermanos, si nosotros no confesamos nuestros pecados, ¿cómo vamos a obtener el perdón? Si nosotros no confesamos nuestros pecados, ¿cómo Dios nos puede bendecir con su santo perdón? Si yo peco con el prójimo y no le pido perdón al prójimo antes que a Dios, ¿recibo el perdón? La respuesta es no. Por eso el pecado más grave de todos los pecados, porque todos los pecados son graves, pero según la inspiración el pecado más grave y más incurable es el orgullo y la suficiencia propia. Por eso siempre en todos los tiempos el Evangelio eterno ha tenido como pilar de los principios fundamentales de la vida del cristiano la humildad. Un cristiano que no es humilde es cualquier cosa menos un cristiano. Tristemente, hermanos. Porque no puede recibir el perdón. No puede recibir el perdón porque no ha confesado, no ha hecho la confesión. Y ella dice aquí que mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Es hoy, hermanos, cuando debemos tratar nuestro caso. Es hoy, porque mañana puede ser tarde. Dice, Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio suave y falto de temple. Hermanos, mensajes halagüeños no tenemos que buscar. Tenemos que buscar la verdad presente. Tenemos que predicar la verdad presente sin sectarismo, sin fanatismo, porque eso no es correcto, ¿verdad? Pero hay que presentarla tal cual es en Jesús. Dice, un testimonio tal no sería verdad presente. El mensaje para este tiempo debe ser alimento oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. Pero Satanás ha estado procurando gradualmente despojar a este mensaje de su poder para que la gente no esté preparada para resistir en el día del Señor. Hermanos, ¿qué harían ustedes? Yo les hago una pregunta retórica, hermanos. ¿Qué harían ustedes si mañana se decreta la ley dominical? ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Se han preguntado qué harían en una ley dominical? Ahí les va a faltar tiempo para estudiar, ¿sí o no? Es ahora que tenemos que estudiar la profecía, la doctrina, para cuando estén cayendo las plagas nosotros ya estemos limpios, ya confesemos, ya listo. Pero si nosotros ahora no recibimos estos mensajes claros y directos y no nos vamos con la conciencia retorcida de nuestra condición al lugar secreto a confesar nuestros pecados, a humillarnos ante Dios, ¿cómo lo vamos a hacer en una ley dominical? Yo escucho a miles de adventistas de que en la ley dominical hay que prepararse y hay que reconsagrarse. Ya es tarde, hermanos. Ya es tarde. Es hoy. Interesante, ¿no? Y miren lo que sigue diciendo. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Por eso les decía, este caballero Belsasar, que estaba emborrachándose y haciendo cosas que no debía hacer, fue pesado en balanza y fue hallado falto. Ese ya directamente para la tercera venida y se va derechito de bombita al lago de fuego, ¿me explico? Porque no aceptó el testimonio de su abuelo Nabucodonosor. ¿Cómo era el testimonio del abuelo de Belsasar? Eso está registrado en Daniel capítulo 4. Nabucodonosor venció el pecado plenamente en Cristo. ¿Qué quiso hacer Nabucodonosor con los 3 jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3? Bueno, ¿qué fue lo que hizo? Mejor dicho, los echó en un horno de fuego, era un psicópata. Y de eso los sanó el Señor. Ahora, hermanos, ¿por qué el Señor deja eso en su palabra?
para que nosotros entendamos que nuestro caso no es desesperado y que hay salvación en Cristo Jesús. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Me explico? Ahora hay que dejar de pecar. Y si hemos pecado y hemos pedido perdón, tenemos que creer que Dios nos perdonó. No debemos creerle a esa voz, ese demonito que anda por allí suelto. No, pero vos acordate lo que hiciste tal fecha. No, si vos hiciste esto. No, hermanos, si hemos confesado, tenemos que tener esa fe robusta para creer que Dios nos perdonó y nos perdonó. Y punto. Apártate de mí, Satanás. El Señor Jehová te reprenda. Jesús es mi Salvador. Amén. Así es, hermanos. Y miren lo que sigue diciendo. Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. Individualmente, hermanos. Cada persona que ha pasado por este mundo, escuchen bien lo que voy a decir. Cada persona que ha pasado por este mundo ha sido examinada como si hubiese sido la única persona que ha existido en este mundo, ¿sí o no? Por eso este servidor ha entendido de que su conciencia está atada para con Dios. Y si tengo alguna deuda con el prójimo, la tengo que saldar cuanto antes, porque si no, con Dios yo no estoy bien. Si estoy mal con el prójimo, con Dios no estoy bien. ¿Sí o no? Y si yo estoy bien con Dios, es porque estoy bien con el prójimo. Y si yo estoy bien con Dios, que hagan lo que quieran conmigo. Total, yo estoy bien con Dios. ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué piensen los hombres de mí? A mí lo único que me tiene que interesar es lo que Dios piense de mí. ¿Sí o no? Es lo único que a mí me tiene que interesar en este mundo. Ahora, vamos a ponerle el punto de equilibrio, la plomada a la pared, porque tenemos que ser prudentes con el prójimo, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque si nosotros no hacemos las cosas bien con el prójimo, no vamos a estar bien con Dios, evidentemente. Voy a seguir leyendo, dice, en el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados, los confesara, para que pudieran ser expiados y borrados. ¿Se requerirá algo menos de nosotros en este día real de la expiación, cuando Cristo en el santuario de lo alto está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable? Son preguntas que nos deben hacer reflexionar, hermanos, del tiempo en el que estamos viviendo. Dicho sea de paso, yo no entiendo todavía los tiempos que estamos viviendo. Bueno, vamos a avanzar un poco, por cuestiones de tiempo. Quedan 12 minutos. Este es un comentario del pastor Ron Spear en la revista Nuestro Firme Fundamento de marzo de 1989. Dice, la fe y la paciencia de Jesús son los instrumentos de Dios en el alma que nos habilitan a guardar sus mandamientos por el poder del Espíritu Santo. Aquí él está haciendo un comentario acerca del mensaje del tercer ángel. Vamos a hablar un poco de ese mensaje. Dice, fue la pérdida de su confianza en Dios lo que causó la caída de nuestros primeros padres. Lo que estábamos hablando al principio, ¿no? En el Edén, Eva le creyó a otra voz, no morirás. El Señor le dijo, si metes el tenedor en el enchufe, vas a morir. Pero ella, ¿a quién le creyó? Al otro señor. Ahora, naturalmente nosotros, ¿a quién le creemos? Vamos a poner un ejemplo. Si Dios me dice a mí, sal al campo, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice para este tiempo. Debo creerlo, ¿verdad? Y debo obedecerlo. Pero viene otra voz que te dice, pero ¿cómo vas a mantener a tu familia y tu trabajo
¿Y los chicos? ¿Y la escuela? Ah, somos probados, ¿verdad? Todo el tiempo, hermanos. Ahora, no piensen que este servidor les está atacando, ¿no? Porque yo también soy probado. Solo estoy dando un ejemplo para que reflexionemos. Mire lo que dice aquí. Fue la pérdida de su confianza en Dios lo que causó la caída de nuestros primeros padres. Por lo tanto, es la restauración de esta confianza, de esta fe, lo que les restablecerá en justicia, en semejanza divina, y embellecidos en el amor de Dios, lo que los hará regresar a su hogar edénico. ¿Qué fue lo que le respondió Jesús a Satanás en Mateo capítulo 4 y el versículo 4? ¿Qué le dijo Satanás? En el contexto de que Jesús estaba 40 días sin comer. ¿Cómo habrán estado esas tripas? Por favor, dame, aunque sea, no sé, un charque, por favor. ¿Me explico? Y en ese momento el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué cosa? En pan. Y el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo estaba la fe de Jesús? ¿Cómo estaba la fe de Jesús? Robusta. Ahora, ¿esa fe nos la puede dar Él? Y si es un don. Ahora, ¿cuándo tenía Jesús la fe más robusta? Cuando le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o cuando exclamó, consumado es. ¿Cuándo tenía la fe más robusta? Cuando exclamó, ¿qué? Consumado es. Jesús se murió con la conciencia limpia, sin pecado. Y así como murió, resucitó. ¿Cómo estaba esa fe, hermano? Y esa fe, Él te la da a ti como un don, si tan solo se la pides, con fe. ¿Me explico? Qué interesante. Porque si nosotros no tenemos esa fe, cuando los satánicos yanquis, unidos con los papistas, prendan la motosierra, ¿qué vamos a hacer, hermanos? No. Domingo. ¿Me explico? No es cualquier tiempo el que viene, hermano. Es un tiempo solemne. Y si nosotros no tenemos esto penetrado en nuestras neuronas, vamos a ceder, hermano. Vamos a ceder. La presión tan grande que va a haber en ese tiempo, nosotros vamos a tener que tener una experiencia viva de lo que es la palabra de Dios, de lo que es reclamar sus promesas y de lo que es recibir respuestas de nuestras oraciones agonizantes. ¿Sí o no? Miren lo que dice aquí. No puede haber justicia hasta que exista la fe de Jesús en la vida. Esta fe que viene como un don. Cuando el pecador rinde su voluntad a Cristo, su mente es la mente de Cristo, sus pensamientos son los pensamientos de Cristo, la vida de Cristo llega a ser su vida y así Jesús lo viste con su justa ley. Y para ese hombre que ha confesado su pecado y que ha recibido el perdón por la fe y que se atreve a pedirle al Padre la mente de Cristo, guardar la santa ley de Dios es algo natural. Para Jesús, guardar la ley era una delicia. Para el salmista también. ¿Qué naturaleza tenía Jesús? ¿Era como los teólogos jesuitas por allí que dicen que es adánico? No. ¿Cómo tenía la naturaleza? ¿Cómo era la naturaleza de Cristo? ¿Como la mía o como la de Adán antes de la caída? Digámoslo con fe, hermano, como la mía. Jesús tenía una naturaleza como la que yo tenía. ¿Creemos eso? Ay, me parece que estamos ahí como medio, como Belsasar. ¿Me explico? Estamos tambaleando. Hermanos, entender ese punto, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entender. Jesús venció con las debilidades y las flaquezas que nosotros tenemos.
Por eso Él nos entiende y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Repito, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero Jesús nos perdona y también nos dice, vete y no peques más. ¿Creemos a eso, hermanos? Tenemos que creerlo todos los días. Mire lo que dice aquí, ya para ir terminando. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 252. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. ¿Qué te está diciendo aquí la sierva del Señor? Que las vestiduras blancas, simbólicamente hablando, representa a la pureza y a la perfecta conformidad que uno debe tener con la voluntad de Dios. Si yo tengo en mí la justicia de Cristo, mi vida va a estar en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Interesante. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habrían continuado envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había circuido se apartó. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales, cosiendo hojas de higuera para cubrirse. ¿En cuántos días se marchita una hoja? Capaz que las hojas de ese tiempo eran más resistentes, ¿no? Pero ¿cuánto habrá durado? Como mucho. 4 días, como muchísimo. Así son nuestras obras, hermanos. Así son. Esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia invención mediante sus propias obras. Han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables a Dios. Eso fue lo que hizo Caín. Pero esto no pueden lograrlo jamás. El hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la usanza mundana podrán emplear a aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la cena de las bodas del Cordero. ¿Es importante conocer este mensaje, hermanos? Sí, es muy importante. Ya para terminar, dice: únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia, sobre cada alma arrepentida y creyente. ¿En quién colocará Cristo ese manto precioso? Sobre cada alma arrepentida y ¿qué más? Y creyente. ¿Creyente en qué? En que la victoria sobre el pecado es algo real y tangible en la santa palabra de Dios, hermanos. Mire lo que dice aquí. Con esto termino. Yo te amonesto, dice él, que de mí compres ¿qué cosa? Vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cómo estaba Belsasar cuando vio esa mano? ¿Qué le pasó? Parecía un bebito, ¿no? Se hizo encima, pobrecito. Y claro, la vergüenza de su desnudez. En tremendo pecado estaba. Y si nosotros no confesamos, hermanos, nuestros pecados, y no nos arrepentimos y no creemos en la palabra de Dios, así nos va a agarrar el gran día, en la vergüenza de nuestra desnudez. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude, ¿no? Amén. Amén.